Siguiendo con nuestros apuntes, vamos a hablar acerca de esos efectos que tiene la disolución de un modelo societario. Iremos entonces, como ya lo vimos, el principal efecto de la disolución es que por regla general da inicio a un proceso liquidatorio de una sociedad, porque como ya lo señalamos, la causal eventualmente puede enervarse, esa causal de disolución, ¿cierto? O pueden tomarse las medidas respectivas para que desaparezcan los hechos que la configuran, ¿ok? Como ya lo explicamos, el objeto social de una sociedad, que puede ser que ya la causal de disolución sea que la imposibilidad de desarrollar el objeto social, pero ello no obsta para que la sociedad pueda, mediante una modificación a los estatutos, modificar el objeto social, ¿cierto? Y ese sería un ejemplo en el cual desaparecen los hechos que configuran esa causal. Eh, Sin embargo, si la causal sigue subsistiendo y está vigente, pues eso daría inicio a un proceso liquidatorio si no se subsana la existencia de esa causal. Entonces se generan algunos efectos de esta disolución de la sociedad que vamos a señalar en este momento. Primero sería el efecto con relación a esa empresa social, a esa empresa de la sociedad. La disolución entonces pone fin a la empresa social. Como ya sabemos, la sociedad se constituye para desarrollar unas actividades, ¿cierto? Que son precisamente comprendidas en actividades principales y actividades secundarias en el objeto social. Acaecida esa causal de disolución, la sociedad no puede iniciar nuevas actividades y su capacidad quedará limitada y circunscrita a concluir las operaciones iniciadas antes de que se dio la causal y también a realizar los actos que sean necesarios para adelantar ese proceso de liquidación. Puede ocurrir que el acontecimiento de la causal de disolución sea de conocimiento de los socios, de los administradores, pero no de los terceros, y la sociedad siga desarrollando las actividades de su objeto social. Esto es lo que se denomina reactivación de hecho, en caso, como es obvio, debido a que la mayoría de las causales de la disolución demandan la publicidad de la respectiva causal. No sería oponible entonces a los terceros que contrataron con la sociedad para ello. La sociedad tendría plena capacidad para sus terceros de desarrollar su objeto social. En este evento puede desprenderse una responsabilidad de los socios y como tal de los administradores por los perjuicios que le causan a dichos terceros, toda vez que se está violando ese mandato legal que ya hemos mencionado en algunas de nuestros apuntes de derecho comercial, de continuar, de continuar o de no continuar desarrollando actividades comprendidas dentro del objeto social. Pero lo importante es que si voy a cambiar ese desarrollo de objetos de actividades sociales dentro de cualquier modelo societario, yo debo cumplir el principio de publicidad, ¿cierto? De publicidad para que dicha modificación sea oponible a los terceros. De lo contrario, yo estaría generándole un perjuicio al tercero y además el tercero no lo conoce. Entonces, el tercero debe conocerlo, de lo contrario, será al administrador, la sociedad, los responsables frente a esos terceros. Ese sería el primer efecto como tal frente a la empresa y el desarrollo de esa actividad, de esas actividades principales y secundarias que están contenidas en el objeto social de la sociedad. Tenemos un segundo efecto en esa disolución y es ese efecto en relación con la capacidad jurídica de la sociedad. Ya sabemos que la capacidad de una sociedad de antemano, ya lo hemos estudiado, está circunscrita al desarrollo de su objeto social, es decir, a la actividad empresarial para la cual fue constituida esta sociedad. Entonces, cuando sucede la causal de disolución, se producen unos efectos sobre esa sociedad y sobre las actividades de esa sociedad y en consecuencia se produce un efecto sobre la capacidad de la misma, la cual consiste en que dicha capacidad queda limitada
a concluir sus operaciones pendientes al momento de la disolución y adelantar debidamente todas las actividades que tienden al acuerdo y al desarrollo del proceso de liquidación de la sociedad. Lo que entonces concluimos es que no solamente, en mi concepto, se restringen facultades a los administradores. Lo que considero es que el régimen legal, es decir, nuestro Código del Comercio, busca restringir la capacidad de la sociedad y como consecuencia de ello se restringe la capacidad a las facultades que tienen los administradores dentro de la sociedad. Como tal, entonces sería el tercer efecto, el de la capacidad de la sociedad. Un tercer efecto, apreciados estudiantes, que vemos frente a la disolución de una sociedad es en relación con su patrimonio. El patrimonio es ese atributo de la personalidad que está conformado, como ya lo vimos, por relaciones jurídicas activas y pasivas de las personas con las sociedades y de esta sociedad, que esta actividad está al servicio de la sociedad y es un servicio empresarial. Por ello, los administradores tienen las facultades por ley y por estatutos para disponer del patrimonio para el desarrollo del objeto social. Esta es la función como tal del patrimonio cuando la sociedad está en vigencia. Sin embargo, debemos decir que cuando la sociedad enfrenta un proceso de disolución, el patrimonio ya no está al servicio de la empresa social, es decir, al servicio de la sociedad y de su objeto social, sino asume como tal ese patrimonio es una función final, y es que sirve como tal, puede decirse entre comillas, de prenda común a los acreedores de la sociedad. En vigencia de la sociedad, los administradores tienen una libertad de uso, disposición de los activos sociales, como ya lo sabemos, del manejo de los pasivos con sus respectivos acreedores. Eso ya lo vimos dentro de cuando señalamos las facultades de ese órgano de administración. Pero no ocurre lo mismo en el caso de las sociedades en liquidación o los procesos liquidatorios. Ahí se busca esa protección de sus activos sociales, enajenarlos o adjudicarlos a los acreedores realmente de acuerdo a lo que señala la normatividad, con el fin de cancelar las obligaciones sociales de conformidad con las reglas y la debida calificación de las obligaciones, como ustedes lo vieron en su derecho de obligaciones, estableciendo también la prelación de créditos. Entonces, de esa manera concluiríamos esa relación del patrimonio con relación a la liquidación y proceso de disolución. Y como tal, hablaremos entonces ese efecto de relación en el contrato como tal. Para decir así, estudiantes, que la disolución de la sociedad conlleva efectos en relación con el contrato, es decir, con los estatutos sociales de la sociedad, y algunas cláusulas de los estatutos quedan agotadas y agotan su vigencia como tal, su margen de operatividad y de aplicación normativa. Por ejemplo, se me ocurre señalar esas relaciones o esas funciones que se tienen, ¿cierto?, con la junta directiva dentro de una sociedad. La ley pone en cabeza de la junta directiva, máximo órgano de la sociedad, ¿cierto?, unas funciones, pero en el momento del proceso de disolución y de liquidación, esas funciones de la junta directiva están en cabeza exclusiva del liquidador o de los liquidadores, como tal cual sería la administración de la sociedad durante el proceso de liquidación. Es decir, ya la junta directiva no entraría a resolver los temas puntuales, sino entraría a hacerlo el liquidador o los liquidadores que estén al frente del proceso de liquidación. A su vez, hay otras cláusulas que cobran vigencia de los estatutos sociales. Se deben incluir cláusulas que establezcan las formas de hacer el proceso de liquidación, como el tema de la indicación de los aportes en especies, cómo deben restituirse a los socios aportantes.
como si bien sabemos, esas cláusulas se pactaron al inicio de la sociedad, ¿cierto? Y hay unos parámetros también que trae el legislador acerca de cómo se deben distribuir esos aportes, ¿cierto? Pero cuando está en proceso de disolución y de liquidación, pues entonces debemos verificar qué parámetros trae la norma como tal para distribución de esos aportes. Y finalmente hablaremos acerca de un efecto que se da en relación con los órganos de la sociedad en el proceso de disolución y liquidación, indicando entonces que por regla general los órganos sociales siguen actuando hasta que se produzca la extinción de la sociedad. Y ya sabemos cuándo se produce la extinción, cuando se registra totalmente ese proceso de liquidación y de extinción. Sin embargo, la disolución produce efectos en relación con los órganos y con las funciones que realiza en cuanto a los órganos de dirección y de sus funciones como tal. Esas funciones deben desarrollarse por los órganos en consideración a la nueva situación jurídica de la sociedad. Debe limitarse la toma de decisiones y la toma de decisiones deben enmarcarse en el proceso liquidatorio, como por ejemplo nombrar a liquidadores, aprobar las cuentas finales de liquidación en cuanto a esos órganos de administración, la ley radica de manera privativa en cabeza del liquidador o de los liquidadores el desarrollo del proceso de liquidación. En tal sentido, entonces diremos que el representante legal, es decir, la persona encargada del desarrollo del objeto social, desaparecerá. La persona que esté cumpliendo al momento de la disolución las funciones del representante legal asumirá las funciones del liquidador hasta tanto ese liquidador sea nombrado. Una vez sea nombrado el liquidador, este será el administrador de la sociedad, retomará el proceso liquidatorio y representará legalmente a la sociedad frente a los terceros. Por su parte, la junta directiva desaparece o se transforma en una simple, podríamos decir, entre comillas, junta asesora del liquidador sin funciones administrativas. En cuanto al órgano que ya vimos de fiscalización, es decir, el revisor fiscal, bien puede decirse entonces la importancia aquí en el proceso liquidatorio de disolución y liquidación aumenta, ¿cierto? ¿Por qué? Aumenta porque dentro del proceso de liquidación es la especial situación en la que se encuentra la sociedad y esa especial situación económica que requiere más de esa asesoría de ese revisor fiscal al fin de poder concluir y poderle cancelar esos pasivos a los acreedores y también a los mismos socios y que el proceso sea exitoso. Entonces, de esa manera, si quiero que el proceso sea exitoso, pues ese concepto y esa revisoría fiscal será muy importante. ¿Por qué? Ya lo dijimos, por la especial situación económica en la que se encuentra la sociedad. Entonces, el revisor fiscal sigue cumpliendo sus funciones, pero bajo el entendido de que la sociedad debe adelantar y culminar su liquidación. En tal sentido, ese revisor fiscal normalmente se opone a nuevas operaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque hay que pensar en los pasivos que se tiene y él se opone a las nuevas operaciones por el temor de pronto a responder solidariamente, ¿cierto? De esas operaciones comerciales dentro de la sociedad. Entonces, ese liquidador revisará ese patrimonio y esa cuenta final de inventarios y esas cuentas finales del revisor fiscal como venta de activos y pago de activos. El liquidador aprobará ese tema del pago de activos, de pasivos y hará esa revisión del trabajo de ese revisor fiscal como tal. Otro efecto que señalaremos en relación es el relacionado con el nombre. También esa disolución tiene un efecto en relación con el nombre de la razón social o de la denominación social de la sociedad. Esto con el fin de alertar a los terceros que la sociedad ya no tiene la capacidad para desarrollar su objeto social, es decir, que ha concluido la empresa social. Entonces la ley ha previsto que su nombre se modifique. Debe incluir entonces las palabras en liquidación.
Otro efecto que tenemos que tener en cuenta es en relación con la persona jurídica. Ya lo hemos mencionado, la disolución no implica que desaparezca la persona jurídica, puesto que esto se da con la extinción de la sociedad de la persona jurídica. Y reiteramos, esa extinción ocurre con la inscripción en el registro mercantil del acta final de liquidación. No obstante, ello no implica que no se produzcan importantes efectos en relación con la persona jurídica como consecuencia de la misma disolución. Como hemos visto, muchos de los atributos de esta sociedad se ven afectados. Por ejemplo, podemos enunciar la capacidad legal, la cual se ve limitada solamente a cumplir las operaciones en curso y los negocios en curso y adelantar el proceso de liquidación con el patrimonio que está cumpliendo la función con el patrimonio que exprenda ese patrimonio que está en ese momento del proceso de liquidación de la sociedad para los acreedores. Exprenda porque con eso se van a cubrir sus obligaciones. Y finalmente el nombre se debe ver acompañado de las expresiones en liquidación. Concluyendo entonces, la disolución como tal, haciendo un resumen, produce varios efectos frente a la relación con una empresa, pone fin a la misma, imposibilitando iniciar nuevas operaciones, pero pudiéndose concluir las que se iniciaron antes del acontecimiento de la causal de disolución. En relación con el contrato, con el contrato, la disolución implica que algunas cláusulas del mismo pierden vigencia, como son las relacionadas con el objeto social, con las funciones de la junta directiva, y adquieren vigencia otras como precisamente las relacionadas con la forma de adelantar la liquidación del patrimonio social en relación con los órganos de la sociedad. También se generan efectos sobre el patrimonio, sobre los órganos de dirección de la sociedad. Los órganos continúan teniendo trascendencia, pero cualquier determinación debe ser consultada y decidida por el liquidador, ¿cierto? Pues al liquidador le compete la dirección y el control del proceso liquidatorio, lo que implica entonces que en ese proceso liquidatorio tenga que existir una elección de liquidador o liquidadores, así como la junta asesora de los mismos órganos de administración. La junta directiva, como ya vimos, se transforma en un simple órgano consultor, puesto que todas las funciones administrativas les corresponde únicamente al liquidador, ¿cierto? Entonces, es esa esta función y el revisor fiscal sigue cumpliendo un papel crucial en la sociedad frente al capital, pero ya desde la óptica de la nueva situación legal de la sociedad en la que se encuentra y lo que conlleva para él verá el cumplimiento de las nuevas normas que se aplican a la sociedad, particularmente en lo que tienen que ver con la oposición a realizar nuevas operaciones, ¿cierto? Y revisar las cuentas finales de liquidación, porque recordemos entonces que esa función del fiscal no es solamente hacer una revisión numérica, sino que esa función del fiscal siempre, del revisor fiscal, ha estado siempre encaminada a que esas operaciones financieras sean realizadas de conformidad con la normatividad y con los estatutos. Inclusive en el proceso liquidatorio esa función como tal prevalece y permanece como tal.